Hola, buenos días. Soy Diego Miguel Ortega Jiménez, fisioterapeuta del Hospital La Inmaculada de Huercalvera, y voy a presentar la ponencia de método y técnica analgésica en fisioterapia. El motivo de la ponencia básicamente es pues para validar o bueno, para hacer partícipe a la medicina física y a la fisioterapia de las unidades de nueva creación que se están creando en diferentes hospitales y unidades clínicas sobre el tratamiento del dolor. Básicamente, la ponencia va a consistir en explicar las técnicas más importantes que tenemos en clínica y en los hospitales para combatir el dolor de tipo agudo y de tipo crónico. Empezamos pues definiendo un poco lo que sería el dolor. Hemos puesto en esta presentación una definición, hay varias, pero bueno, es una percepción sensorial que todos tenemos reconocible en todo, localizada normalmente, más o menos localizada y subjetiva en intensidad. ¿Vale? La intensidad es variable, es muy subjetivo, que resulta molesta y desagradable para el paciente, para la persona que sufre ese dolor. El dolor es el resultado de una estimulación de las terminaciones sensitivas de la zona. El dolor como síntoma de enfermedad. El dolor es el gran síntoma de una enfermedad o de una patología o de un cuadro clínico. Es el síntoma más importante que hace que los pacientes acudan a consulta del médico y del fisioterapeuta, ya que es el síntoma que todo el mundo con el que normalmente se inicia, digamos, la consulta, el acto clínico. Por tanto, conocer el dolor como síntoma, conocer sus diferentes características, pues nos ayuda mucho al tratamiento de los pacientes de una forma un poco más global y compleja, porque el dolor, como veremos un poco más adelante, pues es un poco complejo de entender. El dolor como síntoma de una enfermedad, pues bueno, el dolor se puede asociar clásicamente a los síntomas de la inflamación, es decir, el dolor cuando se acompaña con dolor, calor, rubor y tumor e impotencia funcional, pues estaríamos hablando de un dolor inflamatorio, de una inflamación que se puede deber a diversos motivos o etiologías, ya sean físicas, químicas o biológicas. Y el dolor sin el resto de los signos clásicos de la inflamación que se puede presentar en muchas otras patologías. Para entender un poco el dolor, pues es conveniente estudiarlo desde un punto de vista de su duración, de su intensidad y de cuáles son los mecanismos que provocan este dolor. En función de su duración, pues clásicamente se diferencian en agudo, subagudo y crónico. En función de su intensidad, como ya veremos más adelante, el dolor es un síntoma y no es cuantificable de forma objetiva, pues se valora o se mide de forma leve, moderada o severa y según su patogénesis, es decir, según cuáles son los mecanismos que provocan en el paciente dolor. El dolor clásico, el dolor nociceptivo, el dolor por excelencia, es cuando hay un estímulo, ¿vale? Un estímulo sobre los nociceptores, sobre los receptores del dolor. Podrían estar advirtiendo de un daño en un tejido. Dentro del dolor nociceptivo, pues se divide en dolor visceral y somático. El visceral, pues claramente son dolor de las vísceras, de los órganos internos, como puede ser el dolor abdominal o el dolor torácico. Y el dolor somático, pues nos referiríamos pues, a dos tipos de dolores, a superficial o cutáneo, también llamado dermalgia, etcétera, y al dolor profundo o musculoesquelético, que es cuando afecta al aparato locomotor, a las articulaciones, etcétera. El dolor neuropático, que este dolor no siempre viene causado por una lesión en un tejido, sino que es por una disfunción del sistema nervioso. Como todos sabemos, el dolor es una sensación, una sensibilidad que recoge el sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central. Y después el dolor, también sabemos todos que tiene un componente psicógeno muy importante.
cómo nos enfrentamos a él. Y esto pues puede variar la duración, puede variar la intensidad de cómo percibe el dolor el paciente. Bueno, valorando las características del dolor en función de los criterios que antes hemos comentado, pues es interesante marcar dos ritmos o marcar diferentes tipos de valoración del dolor, que sería el dolor de ritmo inflamatorio, es decir, que suele ser un dolor agudo, aunque también existe el dolor inflamatorio crónico, pero el dolor inflamatorio clásico, con todos sus signos acompañantes, suele ser un dolor agudo, puede ser por un trauma, como hemos dicho, por otro motivo, y normalmente es un dolor que va a disminuir su intensidad con el movimiento. El dolor de ritmo mecánico, el dolor mecánico, puede ser, sí puede ser agudo o crónico, y normalmente es un dolor que va a empeorar con el movimiento, es decir, aparece tras el movimiento. El dolor oncológico, el dolor que sufren los pacientes con diferentes tumores, un dolor que veremos un poco aparte de cuáles son las técnicas que se utilizan. Y el dolor nociplástico, que es, como hemos dicho antes, pues cuando el sistema nervioso que recoge esa sensación dolorosa o esa sensación no tiene por qué ser dolorosa, pues hay una alteración en ese sistema nervioso de las vías sensoriales y provoca dolor. Es decir, este tipo de dolor raramente ocurre solo. Puede presentar fatiga, trastornos de sueño, deterioro cognitivo, cambio en el humor, alodinia, etc. En clínica, pues, como hemos comentado anteriormente, es fundamental conocer cuáles son los procesos que llevan al paciente a tener dolor, no solo para tratar el dolor como síntoma, sino también para intentar tratar la patología de base, si es que se conoce. Es decir, cuanto más nos acerquemos a la etiología, a la patogénesis del dolor, en su tratamiento, pues más posibilidades de que sea efectivo el tratamiento, pues va a tener el tratamiento, ¿no? Bueno, en la valoración clínica del dolor es importante, como hemos dicho, valorar su intensidad, tipo, localización para administrar básicamente el tratamiento más adecuado analgésico. El dolor es el síntoma por excelencia, lo hemos dicho antes también, pero es un síntoma, no es un signo, no es medible de forma directa, objetiva y cuantitativa. Por tanto, pues tenemos que evaluarlo de formas diferentes en relación a cambios fisiológicos que se relacionan con él, como pueden ser la variación de temperatura, es decir, los termorreceptores. A veces, pues, como una sensación, a veces el dolor se provoca también por la estimulación de diferentes vías de fibras nerviosas, y, por ejemplo, los termógrafos nos pueden dar una idea de cuáles serían las zonas que puedan presentar dolor por una variación a nivel vasomotor. Un aumento de la temperatura en zonas concretas pueden indicarnos un dolor de tipo inflamatorio o vasomotor. Un termógrafo no es más que una película infrarroja que lo que hace es captar una imagen infrarroja que lo que nos da un mapa de color que nos diría cuáles son las diferentes temperaturas que hay superficiales en un tejido o en varios. El pletimógrafo lo que básicamente va a medir, y nos sirve de forma también indirecta para poder evaluar el dolor. En algunos casos se ha visto que hay patrones de variación en la pletimografía con algún tipo de dolores, que son cambios de volumen en los miembros. El dermatómetro, que son un aparato que lo que mide básicamente son los cambios de resistencia eléctrica en la piel, asociados normalmente al aumento o disminución de la sudoración, que hace que sea más resistente al paso de corriente eléctrica o más que tengan más conductividad eléctrica. Cuanto más húmeda está la piel y más sudoración hay, nos podría indicar de forma indirecta un trastorno vegetativo del sistema nervioso vegetativo. Y los algómetros, que básicamente lo que hacen son aparatos que también nos relacionan el dolor con los vasoreceptores, con los receptores que
miden, bueno, tenemos para evaluar la presión. Serían, pues digamos, aparatos que nos darían una idea de qué vía está utilizando esa sensación dolorosa y qué umbrales serían dolorosos, tanto térmicos como de presión, etc. Clásicamente y en clínica lo que se utiliza para valorar la intensidad del dolor es la escala visual analógica, que bueno, va de leve, como hemos comentado, a moderada o grave, y básicamente sería pues numerar, es decir, el paciente numera visualmente de entre 0 sin dolor a un dolor intolerable, que sería el 10, pues cómo evalúa él, de una percepción subjetiva, su dolor, en base a esa escala visual. La fisioterapia del dolor. Bueno, el dolor ya hemos comentado un poco cuáles son sus características principales, aunque podríamos profundizar mucho más. ¿Qué herramientas, ¿no?, tiene la fisioterapia para tratar el dolor? Bueno, la fisioterapia dispone de métodos y técnicas que se han demostrado eficaces en el tratamiento del dolor. Conocer estas técnicas con minuciosidad y rigor resultan claves para el tratamiento adecuado en base a una evaluación y exploración de la problemática del paciente, lo que comentábamos antes. Si no entendemos de dónde procede ese dolor, cuál es el motivo por el que el dolor aparece en el paciente, difícilmente vamos a hacer un tratamiento que sea eficaz contra el mismo y que podamos disminuir ese dolor o incluso suprimirlo. Las posibilidades analgésicas en fisioterapia pues se van a basar básicamente, como comentábamos antes, un poco conociendo la patogénesis del dolor, es decir, en relación funcionalmente a los mecanismos que modulan el dolor, pues se van a distinguir 4 niveles. Es decir, nosotros podemos actuar a nivel de dolor desde la fisioterapia y desde la medicina, pues básicamente a nivel periférico, es decir, cuando hablamos de dolor periférico, pues cuando estamos hablando normalmente de una estimulación de la fibra beta y a delta y la fibra mielínica, la fibra C, lo que hacen estos métodos es intentar disminuir la activación de los nociceptores, normalmente induciendo a una vasodilatación, que lo que aceleraría es la eliminación de las sustancias algógenas que se puedan encontrar presentes en la zona de lesión, como serían la bradicinin y la sustancia P, que son sustancias que irritan las terminaciones nerviosas y provocan dolor. De forma que si de forma indirecta aumentamos la vasodilatación, mejoramos el trofismo de ese tejido, lo que estamos haciendo es un efecto barrido sobre esa sustancia algógena. La disminución, lógicamente, a nivel periférico de la inflamación y del edema, por ejemplo, todos sabemos que cuando hay una inflamación, el tumor hace que haya un aumento de la presión en ese tejido y ese aumento de la presión en el tejido irrita las terminaciones nerviosas provocando dolor. Lo mismo ocurre con el edema. Eso hace que podamos actuar sobre la inflamación en todos sus signos, como en el edema, hace que podamos de forma indirecta también actuar sobre el dolor. Es decir, actualmente, clásicamente, se viene utilizando muchos métodos en el tratamiento del dolor agudo, como el método RICE, reposo, hielo, compresión, elevación, pero para este fin también podemos utilizar el ultrasonido, el láser y la magnetoterapia, que básicamente lo que van a intentar conseguir reducir el dolor por esa disminución inflamatoria y del edema en los tejidos que están provocando ese dolor. A nivel medular, como todos sabemos, la percepción a nivel medular se encuentra la segunda neurona en las astas posteriores de la médula espinal, que modularían esa sensibilidad, tanto nociceptiva como el resto de sensibilidades que vienen de la periferia, y al modular esa respuesta, ese estímulo, lo que podemos conseguir es eliminar, por la teoría de la puerta de entrada, es decir, cuando sobreestimulamos esas neuronas, las neuronas que llamamos de amplio margen dinámico, lo que hacemos es inhibir que esa neurona envíe esa señal nociceptiva hacia la corteza y se haga consciente.
Bueno, básicamente en esta teoría, todavía teoría de Mersal-Wall, de la teoría de la puerta de entrada, pues se basan técnicas de fisioterapia como el TEN convencional, vibración y masoterapia. Más adelante veremos que hay otras técnicas que también se basan en esa modulación a nivel medular de la sensibilidad nociceptiva. A nivel supraespinal hay una analgesia por contrairritación. A supraespinal pues nos referimos básicamente a la puerta de entrada a la corteza cerebral del dolor, el tálamo. Se ha visto que en algunas técnicas analgésicas, aplicándolas, lo que hacemos es aumentar la cantidad de endorfina endógena y consiguiendo con esto reducir de forma bastante importante la intensidad dolorosa. Y a nivel cerebral, no podemos obviar que el dolor es una sensación, una sensibilidad y que pues, podemos hacerla consciente y lógicamente la corteza tiene mucho que ver. Es decir, el estado de, por ejemplo, como decíamos antes, el dolor psicógeno puede verse agravado en algunos casos, algún tipo de paciente, algunos psicotipos especiales. Y no es nada desdeñable conocer el efecto placebo que tienen algunas técnicas y las técnicas de relajación a nivel cerebral y el biofeedback, que es una técnica que comentaremos un poquito más adelante, que en algunos casos particulares de dolor pues ha demostrado bastante eficacia. Los métodos y técnicas básicamente que vamos a explicar, pues la hemos dividido en grandes bloques, aunque hay más, pero bueno, vamos a explicar entendemos los más importantes o los que tenemos más accesibles en todos los casos, como serían la crioterapia, que es la aplicación de frío a nivel local, normalmente, la termoterapia, que es la aplicación de calor, la electroterapia, que es un compendio de tratamientos eléctricos para disminuir el dolor, que nosotros llamamos electroanalgesia, los ultrasonidos, la ultrasonoterapia y la onda de choque, que ahora comentaremos más adelante, y otros tratamientos analgésicos que se pueden utilizar con bastante validez en la fisioterapia. Comenzaríamos con la crioterapia. Pues como hemos dicho, la crioterapia es la aplicación terapéutica de frío para, pues bueno, para reducir el dolor. Y el frío produce una analgesia muy intensa y duradera, mucho más duradera que el calor y mucho más intensa que el calor. Y se puede utilizar, sobre todo se utiliza en el dolor de tipo inflamatorio, sobre todo en lesiones agudas, porque la inflamación lo que provoca es una vasoconstricción y evita ese edema, que se provoque ese edema y ese aumento de presión que comentábamos anteriormente en los tejidos y que provoque dolor. El frío provoca una analgesia tan intensa que en algunas ocasiones puede acercarse a la anestesia. Puede tener un efecto anestésico, es una analgesia muy intensa, así que la aplicación correcta de frío es una herramienta muy válida y muy útil para eliminar ciertos tipos de dolores. Tiene una acción analgésica local, tiene, como hemos comentado, a nivel local lo que hace básicamente por su efecto vasomotor, que es lo que provoca una vasoconstricción, etcétera, evita el edema y evita esa presión sobre la terminación nerviosa y también tiene un efecto a nivel medular, ¿vale? Es decir, hay una modulación de la descarga sobre las astas posteriores de la médula, hay una modulación a nivel medular que hace que ese dolor no se haga consciente, no suba por la vía espinotalámica hacia el tálamo y que esa información nociceptiva no se haga consciente. La indicación clásica del frío, aunque hay muchos tipos de aplicaciones con la crioterapia, pues locales, generales, las aplicaciones locales se pueden hacer de diferentes maneras. La indicación clásica en las zonas de lesiones agudas inflamatorias y la paresias centrales porque reduce la espasticidad por ese efecto que decíamos de modulación a nivel medular. Es decir, a nivel medular hay una modulación del reflejo miotático con lo que disminuye esa espasticidad porque hay una disminución de ese reflejo y se utiliza pues clásicamente se utiliza para reducir la espasticidad.
La crioanalgesia, es decir, la aplicación de frío para tratar el dolor, pues como norma general se aplicará buscando efectos analgésicos en los siguientes supuestos. Es decir, igual que tiene una indicación en el frío, también tiene unas contraindicaciones. Básicamente los supuestos principales por los que podemos utilizar la crioterapia, la crioanalgesia, pues son los dolores localizados. Lógicamente en dolores muy amplios la aplicación de frío no estaría indicada porque tiene un efecto vasomotor que puede comprometer el sistema cardiovascular. Dolor localizado, ya hemos comentado anteriormente, normalmente agudo, ya sea de tipo mecánico o inflamatorio, aunque los estudios recientes demuestran, lógicamente, por eso que comentábamos anteriormente, más eficacia en el dolor inflamatorio. En el dolor inflamatorio incluiríamos una técnica clásica que funciona muy bien, que es el reposo, hielo, compresión y elevación, que es el método RICE. La aplicación de frío, de crioterapia, no debe durar más de 20 minutos porque el frío puede hacer que provoquemos quemaduras por frío en la piel, etcétera. Entonces, así evitamos dos efectos no deseados normalmente de la aplicación de frío. Cuando estudiamos en profundidad la aplicación de frío, vemos que hay dos efectos que son posibles y que serían no deseados en la crioanalgesia, que uno sería la posible quemadura que podríamos provocar en los tejidos más superficiales y otra es un cuadro, un signo no muy constante en los pacientes, pero que se ha visto que se provoca, que es la vasodilatación inducida por frío. El frío, cuando hay una aplicación local, normalmente lo que hay una vasoconstricción, que normalmente es muy evidente por la palidez de la piel. Inmediatamente después, sobre unos 15 minutos aproximadamente, dicen que a partir de los 20 minutos, bueno, depende, ya decimos que es muy constante, cuando uno coge la bibliografía se da cuenta de que es muy constante la duración, se provoca una vasodilatación inducida por frío. En realidad hay estudios que dicen que no es tanto una vasodilatación, sino que es un cambio en la oxiohemoglobina, etcétera, que hace que se pigmente la zona. Y después volveríamos otra vez a la vasoconstricción. Sería, digamos, una respuesta del organismo a ese enfriamiento, ¿no? Esa vasodilatación inducida por el frío. En algunos casos no se busca y no es deseable. Bueno, en el dolor de tipo crónico, que cursa con inflamaciones, como hemos dicho anteriormente, el dolor inflamatorio también existe cronicidad, es decir, existe el dolor inflamatorio crónico. O en los dolores que son inflamatorios crónicos, pero son recurrentes, como son en los brotes de la artritis reumatoide, en la fase inflamatoria, la aplicación de frío es muy efectiva para esa crioanalgesia. Hay otro concepto que mezcla dos métodos, que es la criocinesia. La criocinesia es la aplicación conjunta del frío de la crioterapia con la movilización y pasiva. Y sobre todo pasiva porque se ha visto que al igual que el frío tiene un efecto sobre los tejidos aumentando su viscosidad y reduciendo su elasticidad, como tiene un componente analgésico muy fuerte, hace que aumenten mucho los arcos articulares por ese efecto analgésico que tiene. Inhibe ese reflejo miotático, como comentábamos anteriormente, y eso hace que podamos conseguir una movilidad articular, digamos, más normalizada en pacientes que puedan tener un problema mecánico de una articulación, etcétera. Y decimos pasiva porque aunque tenga teóricamente paradójico que el frío aumente la viscosidad y disminuya la elasticidad tisular, a la vez genere un aumento de la movilidad por este motivo que comentábamos anteriormente, que es por el efecto analgésico tan potente que tiene y que haga que se disminuya el reflejo miostático.
Por eso no activa, por eso debe de ser una criocinesia pasiva. Se utiliza mucho la crioelongación, el crioestiramiento, la movilización pasiva durante la aplicación de frío, muy efectiva en algunos dolores de tipo mecánico. Y no activa porque, como comentábamos antes, el tejido aumenta su viscosidad y disminuye su resistencia al estiramiento con la aplicación de frío. Por tanto, no se utiliza a la vez el frío y la movilización activa por este motivo. Bueno, hemos explicado brevemente, creo, el frío. El frío da para mucho más porque hay muchas técnicas de aplicación. Podríamos utilizar frío en spray, el CO2, el nitrógeno líquido, se puede utilizar el hielo. Se pueden utilizar muchas técnicas de aplicación, cada una tiene sus particularidades, pero bueno, vamos a entrar, hemos hablado básicamente del frío como aplicación local con lo que serían los cold pack, con el hielo. En otro método, otra técnica, otro conjunto de técnicas que se menciona en el tratamiento para el dolor, en fisioterapia, pues sería la termoterapia. Entendiendo la termoterapia como la aplicación de calor de toda su manera al organismo para con fines analgésicos. La termoterapia, pues clásicamente se ha dividido en dos tipos: superficial, normalmente por infrarrojo, los parafangos, parafinas, etcétera, y la profunda. Normalmente se habla de microondas, onda corta, etcétera. Y se puede aplicar de forma localizada, igual que el frío, y más generalizada. Aquí vamos a nombrar solamente las aplicaciones locales, no las generales. Los efectos fisiológicos de la termoterapia, pues sobre el metabolismo, aumenta la actividad metabólica en los tejidos. Hemodinámico, tiene un efecto vasodilatador muy importante, con un aumento de la circulación sanguínea. Sobre los tejidos disminuye la viscosidad, al contrario que pasa con el frío, y aumenta la elasticidad tisular. Y sobre los nervios eleva el umbral del dolor por activación normalmente de los termorreceptores, y modulan también a nivel de médula. Hay una modulación del dolor a nivel medular. También tiene un efecto psicológico muy importante que comentaremos un poco más adelante. La termoterapia analgésica, debido a los efectos fisiológicos que comentábamos antes descritos, se proponen varias vías, por lo que la termoterapia disminuye esa sensación. La vasodilatación, el aumento de circulación, hace que haya un mayor aporte de oxígeno a los tejidos y un barrido de sustancias algógenas. Como decíamos antes, la bradiquinina y la sustancia P son sustancias que irritan las terminaciones nerviosas, y al aumentar ese barrido, esa limpieza de catabolitos, de metabolitos del metabolismo, pues hacen que disminuya el dolor. El aumento del umbral doloroso y cambio en la velocidad de la conducción nerviosa, ¿vale? Es decir, esto está demostrado que hay unos cambios en la velocidad de conducción, se aumenta en algunos casos, y eso hace que haya un efecto modulador. Y un efecto psicológico que, como comentábamos antes, es un efecto relajante y sedante, que se cree que es un fenómeno reflejo, en realidad no es un fenómeno directo, ya que la temperatura cutánea se eleva justo antes de iniciar el sueño. Y se cree que este reflejo pues, hace que sea mejor tolerable el calor, y que ese efecto psicológico sedante pues, tenga gran importancia también en la analgesia. Las indicaciones analgésicas de la termoterapia, pues lógicamente se va a utilizar mucho en dolores de tipo musculoesquelético por esa disminución de la resistencia al estiramiento de los tejidos, aumento de la disminución de la viscosidad y de aumento de la elasticidad tisular. En dolores normalmente subagudos y crónicos, y no de tipo inflamatorio, sino normalmente de ritmo mecánico. Estaría más indicada. Se puede utilizar en dolores agudos siempre y cuando no sean de tipo inflamatorio, ya que la termoterapia empeoraría el dolor. Hoy en desuso, es decir, la aplicación de calor en dolores agudos cada vez está más en desuso.
Igual que la crioterapia, la termoterapia pues va a tener unas contraindicaciones. En caso de la termoterapia, casi más importantes que la crioterapia, porque la termoterapia, si se aplica en zonas grandes o que sean ricos en fluidos, etcétera, pues pueden tener unas repercusiones sistémicas. En inflamaciones agudas, como comentábamos antes, porque empeoraría ese tumor, ese aumento de volumen. En los embarazos, por sus posibles efectos teratógenos, etcétera. En personas que tengan muy disminuida la sensibilidad, porque podrían quemarse. Cuando haya peligro de hemorragia, pues como decíamos, el calor tiene un aumento de la vascularización tisular y a veces personas que están en tratamiento anticoagulante o esteroides podrían tener hemorragia espontánea. En zonas donde haya una isquemia local, como el calor, el organismo, la forma de, digamos, de disipar el calor, enviar sangre y provocar sudoración en la zona de aplicación. En personas que no llega correctamente la sangre, pues el riesgo de quemadura es mucho mayor porque no tiene esa capacidad de disipación del calor. En la insuficiencia cardiorrespiratoria es muy importante el calor, las aplicaciones de termoterapia, sobre todo más generales, en las personas que tengan patología cardíaca, sobre todo si está descompensada, porque el calor disminuye esa resistencia periférica y disminuye la tensión arterial de forma notable y podría estar repercutiendo negativamente en el corazón. Y en los tumores, como hemos dicho anteriormente, en el dolor oncológico no estaría indicado, está totalmente contraindicado la termoterapia porque aumenta el metabolismo. Entonces, aumentar el metabolismo en un tejido tumoral, en un tumor, en un cáncer, pues lógicamente no está indicado, no es de recibo. Bueno, aquí he puesto una foto de un amigo mío que es fotógrafo, que hizo una exposición muy interesante, ha hecho varias exposiciones sobre el dolor muy interesantes, Francis Tamayo, y he puesto una frase de un libro que a mí me gusta mucho, que lo tengo como referencia para los tratamientos que hago del dolor, que es el libro de electroanalgesia por medio físico de Dr. Juan Plaja. Y hay una frase que, entre comillas, porque es suya, y es: la electroterapia analgésica es una alternativa válida que puede competir con los fármacos analgésicos opiáceos y no opiáceos, con la ventaja de que carecen de efectos secundarios. Define muy bien el nuevo bloque que nosotros vamos a introducir ahora en la ponencia, que es la electroanalgesia, es decir, la analgesia provocada por terapia eléctrica, ¿vale? Por electroterapia. Sería el bloque más importante dentro de la terapia analgésica en fisioterapia. Y como dice esta frase, bien resume esta frase, evitaría en muchos casos el consumo excesivo, por eso la foto de mi amigo Francis Tamayo, excesivo de analgésicos, de fármacos analgésicos de todo tipo, ya como dice la frase, opiáceo y no opiáceo, porque en algunos casos la aplicación de la electroterapia con rigor hace que podamos consumir mucho menos fármacos para el tratamiento de diferentes tipos de dolores. Entonces, conocer estas técnicas, conocer cuáles son las posibilidades terapéuticas que hay desde la fisioterapia para incluirse dentro de los programas, dentro de los protocolos de tratamiento del dolor, consideramos muchos fisioterapeutas que sería esencial para el desarrollo o para el tratamiento más idóneo y más eficaz y más inocuo también, porque carece de efectos secundarios que pueden tener muchos fármacos que se utilizan para el tratamiento de dolor. Bueno, modalidades de electroanalgesia hay muchísimas, pero nosotros vamos a centrarnos en las más importantes y las que tienen, digamos, más evidencia científica y una aplicación más amplia dentro de la clínica. Pues la hemos dividido en la corriente galvánica, las corrientes de Trave o ultraexcitantes, corrientes de dinámica, alto voltaje, microcorrientes, TEN e interferenciales.
La corriente galvánica, la corriente clásica, corriente directa, es decir, una corriente continua, tiene un efecto, como sabemos, de galvanonarcosis, etcétera, en función de la polaridad que utilicemos, etcétera. Tiene básicamente su acción principal es la electrólisis, lo que hace es separar la molécula de agua. Su aplicación clásica en fisioterapia está hoy totalmente en desuso debido a que puede provocar quemadura en la piel. Pero todavía persisten dos técnicas que utilizan la corriente galvánica, la corriente directa, que son muy interesantes desde el punto de vista de la analgesia, que es la iontoforesis, que es una mezcla, digamos, de fisioterapia y de quimioterapia, porque al final lo que hacemos es introducir un fármaco por un fenómeno de repulsión eléctrica con un fármaco, y la electrolisis percutánea intratisular, que básicamente lo que consiste, explicado muy brevemente, es que esa disociación de la molécula de agua provoca unos cambios tisulares. Se utiliza a través de una aguja, normalmente en zonas como tendones, ligamentos, que genera un efecto de reorganización, de reinflamación en procesos crónicos, de inflamaciones crónicas como la tendinosis, que ayudaría a esa reorganización del tejido colágeno y de ese tejido a normalizarse. Bueno, la iontoforesis, pues como hemos comentado, la introducción de un medicamento, normalmente un medicamento que tiene que tener carga polar, impulsado a través de la piel por la acción de repulsión, la electroforesis, entre moléculas de igual polaridad. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos un fármaco cargado negativamente, pues si lo aplicamos debajo del electrodo negativo, del cátodo, lo que hacemos es que ese medicamento va a tener un fenómeno de electroforesis, de repulsión, de penetración a través de la piel por la acción eléctrica de los electrones, ¿no? Por tanto, su función, limitación e indicación para tratar dolor está en función no solo de la corriente, sino lógicamente del medicamento. Es una terapia muy interesante porque combina o puede combinar las dos acciones. Es una terapia muy interesante, pero que hay que tener un conocimiento muy profundo sobre la dosimetría de la corriente para evitar ese riesgo que comentábamos de quemadura. Hay un compendio, hay una norma que dice que, bueno, que de 0,1 a 0,5 miliamperios por centímetro cuadrado del electrodo activo. El electrodo activo normalmente es el electrodo, este electrodo que tiene la misma carga polar, la misma carga que el medicamento, y que normalmente suele ser un electrodo más grande. Pero bueno, básicamente esa es la norma, de 0,1 a 0,5. Hay una varianza bastante grande, ¿vale? Y el uso de medicamentos, pues hemos puesto 3 que son muy importantes, pero hay muchísimos más que se pueden utilizar. Y he puesto la lidocaína porque tiene un efecto muy duradero. Por ejemplo, en los pacientes que tienen alodinia, en el dolor crónico con escasos efectos secundarios, hay una analgesia que puede durar hasta 8 semanas con el tratamiento de iontoforesis con lidocaína. En el dolor miofacial se suele utilizar la desametasona con corticoide, y en el ácido acetil salicílico se utiliza para el dolor neuropático, ¿vale? En estos casos tendríamos que tener pues la cobertura de un médico que pidiera los fármacos, que prescribiera los fármacos. Otra corriente que, aunque es clásica, ha tenido en el último año una época dorada porque es muy efectiva, las corrientes Traver o ultracitantes. Son corrientes que son cuadrangulares, unipolares, es decir, van de un polo a otro, no son bipolares, son unipolares, y tienen una duración de pulso de 2 milisegundos y de un reposo de 5. Si no recuerdo si la frecuencia era de 143 Hz, es una corriente muy analgésica, provoca analgesia por contrarritación, como comentábamos antes, por ese efecto vasomotor, y hace que haya una liberación endorfínica muy grande. Es una corriente muy interesante en los dolores de raquialgia, sobre todo a nivel lumbar.
Travers clásicamente diferenciaba 4 posiciones de los electrodos y según la indicación del mismo Travers, es decir, la técnica consiste en ampliar, es decir, en subir la intensidad hacia el punto de máxima tolerancia del paciente. Cuando existe una acomodación en el tratamiento, normalmente dura unos 20 minutos, se sigue aumentando la intensidad hacia el punto de tolerancia del paciente. Hay que conocer muy bien la corriente porque tiene un efecto galvánico, aunque no es un efecto galvánico muy grande, pero sí que tiene un efecto galvánico. También tenemos el riesgo de quemadura. Se utiliza mucho y si se utiliza con rigor, esta técnica es muy efectiva en los dolores raquídeos. Tiene un efecto analgésico tremendo, pero tiene un riesgo de quemadura importante por la técnica, ¿vale? Porque básicamente la técnica consiste en poner una corriente en el umbral de tolerancia del paciente, con lo que es una corriente que resulta al principio difícil de tolerar, pero que tiene un efecto analgésico muy importante en los pacientes con dolores normalmente raquialgias crónicas. Se utiliza mucho a nivel lumbar y va muy bien. Las corrientes diadinámicas pues son corrientes sinusoidales, bipolares, alternas, de 50 Hz, en la frecuencia europea que tenemos en la corriente de casa, rectificada, es decir, que los pulsos negativos se hacen positivos, quedando pulsos de 10 milisegundos y pausas de 10 milisegundos. Hay 6 variantes, monofásica, fija, difásica, cortos periodos, largos periodos y ritmo sincopado. Actualmente están en desuso, aunque siguen teniendo ciertas aplicaciones, actualmente están en desuso por su riesgo de quemadura, pero en algunos casos concretos todavía suelen tener bastante eficacia en el tratamiento del dolor. Electroterapia analgésica de media frecuencia. Bueno, hablamos de media frecuencia en electroterapia cuando hablamos de corrientes de 1000 a 10.000 Hz o de 1 a 10 kHz. La ventaja que tienen estas corrientes, pues que se pueden modular, ¿vale? Puede haber una frecuencia modulada, una modulación de frecuencia, incluso una modulación de la amplitud. Entonces esa modulación hace que sean corrientes que se toleren muy bien. Se dividen, o la hemos dividido en modulada en frecuencia y no modulada en frecuencia. La media frecuencia no modulada es cuando hay una modulación exógena que la provoca el aparato, y lo que básicamente al no haber modulación de frecuencia estaríamos hablando de una corriente de base de 5 kHz, por ejemplo, en el caso de la pseudoanestesia interferencial, que es muy importante, es muy interesante mencionarla, porque se llama pseudoanestesia interferencial porque conseguimos un efecto analgésico bastante intenso sin prácticamente tener efectos polares y con un riesgo de quemadura muy bajo. Es decir, una técnica que prácticamente es casi imposible quemar a nadie y sin embargo tiene un efecto analgésico muy interesante. Consiste básicamente en la aplicación de una corriente a 5 kHz, 5000 Hz, sin ningún tipo de modulación cero, tanto en frecuencia como en amplitud. La técnica también consiste en aplicar la corriente y aumentar hasta que haya un umbral sensitivo, aunque con intensidades un poco altas puede haber contracción muscular, pero lo que nos interesa es estar justo por debajo de ese umbral de contracción y tener un umbral sensitivo alto, con lo que esa acomodación provoca esa modulación a nivel nervioso que hace que tengamos un efecto de pseudoanestesia, una anestesia, una analgesia bastante interesante, bastante fuerte y sobre todo en dolores superficiales. Es muy interesante de aplicar conjuntamente con otras técnicas. En las indicaciones, pues bueno, la media frecuencia no modulada, la indicación mejor para el dolor es este tipo de técnica, la pseudoanestesia interferencial, que ya digo que es muy interesante de estudiar en profundidad. Y después otras indicaciones, pues podremos, con frecuencias inferiores, tendríamos una contracción muscular asíncrona. Bueno, en dolores agudos, 4 y 6 Hz, conseguiríamos esa pseudoanestesia interferencial, aunque clásicamente se utiliza la de 5, y en dolores crónicos la de 7 y 9. Bueno, 7 y 9 kHz.
sin modulación, muy importante, sin modulación. Bueno, después hay una media frecuencia modulada que se puede hacer de dos vías, se puede hacer por dos vías. Esa modulación se puede hacer de vía exógena, tipo una vía exógena al paciente y una vía endógena. La exógena es que la modulación la va a realizar el equipo de electroterapia, que es similar al efecto de la electroterapia de baja frecuencia. Es decir, los efectos que tiene este tipo de corrientes, lo que llamamos clásicamente interferenciales bipolares, es que la corriente resultante es la que va a tener los efectos analgésicos y en realidad si los mecanismos por los que provoca la analgesia son muy parecidos a lo que provoca el TENS, que veremos un poco más adelante. Y después hay una modulación endógena, que son propiamente las interferenciales propiamente dichas, que son las que provocan esa interferencia, hay dos canales, dos circuitos eléctricos que tienen una frecuencia de media frecuencia entre 1000 y 10.000, que van a haber una interferencia entre ellos, porque normalmente se ponen de una forma muy perpendicular o a veces un poco más oblicua, y ahí lo que provoca esa modulación en el propio paciente. Esa interferencia genera esa corriente de frecuencia modulada que podemos conseguir nosotros con la resultante de la suma vectorial de las dos corrientes que estamos aplicando, y por tanto se van a aplicar 4 electrodos que van a formar cada par un circuito independiente, y esa modulación se va a provocar en el paciente. Lo que llamamos vector, ¿vale? Podemos hacer una modulación endógena con un vector isoplanar, que bueno, estaría en el mismo plano. Podríamos hacer una modulación endógena con un vector coplanar. Bueno, hay varios tipos de aplicaciones, la técnica da para mucho, y en función del tipo de dolor, sobre todo de la localización del dolor, que sea más profundo, más amplio, más localizado, pues podemos utilizar una técnica u otra en función de este tipo de criterios clínicos. El alto voltaje, que es una corriente, bueno, reciente, más reciente que las anteriores, su aplicación en analgesia consiste en pares de pulsos extremadamente breves, muy cortitos, en 28-17 microsegundos, y una frecuencia del par que se puede ajustar entre 2 y 100 hercios. Los pulsos van a alcanzar un voltaje, una fuerza electromotriz muy grande de 50 voltios. Pero la intensidad, porque como todos sabemos la potencia, cuando aumentamos mucho el voltaje debemos disminuir la intensidad, pues si no podríamos provocar quemaduras, es del orden de 2000 a 5000 microamperios. No estaríamos hablando de miliamperios, sino de microamperios. Es una intensidad muy baja, pero con una fuerza electrónica, una fuerza electromotriz, un voltaje, una diferencia de potencial muy grande. Eso tiene un efecto analgésico que se ha estudiado y que es bastante efectivo, pero bueno, no vamos a introducirnos mucho más en el alto voltaje porque daría para una ponencia solo. El TENS, clásicamente en la práctica clínica, el TENS es digamos, la electroanalgesia más conocida a nivel mundial porque se utiliza en todos los servicios hospitalarios del mundo, y se introdujo en los años 60. Modalidades del TENS hay dos, clásicamente se han dividido dos, convencional y baja frecuencia. Bueno, convencional o de alta frecuencia, a mí no me gusta la nomenclatura de alta frecuencia porque puede inducir a error, porque como hemos dicho anteriormente, en electroterapia de alta frecuencia de 1000 a 10.000, de 1 kHz a 10 kHz, y no de las frecuencias que hemos hablado en el TENS. Por tanto, el TENS convencional tiene una modalidad, la más utilizada es de 100 Hz. Entonces no estaríamos hablando en realidad de alta frecuencia, ni de media frecuencia, ni nada de esto, estaríamos hablando de baja frecuencia. Lo que pasa es, bueno, clásicamente se dice así, y bueno, y así sigue estando en los libros. Es una corriente convencional de 100 hercios, y lo que va a tener una estimulación de la fibra beta para bloquear la aferencia dolorosa en la médula, según la teoría que comentábamos al principio de la puerta de entrada. Es decir, esa neurona que modula en el acta posterior de la médula, que modula qué señales se envían hacia el tálamo y qué señales no, son las responsables, esas neuronas, las que bloquean ese impulso nervioso.
Por tanto, la aplicación metamérica, dermatómica, miotómica, etcétera, es muy interesante este tipo de corriente, ya lo veremos un poquitín más adelante, lo vamos a mencionar. La baja frecuencia y alta intensidad, que se puede utilizar en trenes o ráfagas, que clásicamente se llaman burst. Y ese tipo de corriente va a estimular otro tipo de fibra con una frecuencia de descarga, una frecuencia diferente, que es la delta y la C, la mielínica. Por tanto, estaríamos hablando de una aplicación para dolores protopáticos, más groseros, más crónicos, mientras que la convencional podríamos estar hablando de para dolores más epicríticos, más localizados, más finos y más intensos. El TEN convencional, como hemos dicho, va a activar la fibra beta, que son la de tacto y la vibración. Tendría el mismo efecto a nivel analgésico que la vibración, también la vibroterapia. Son las que pueden provocar el bloqueo de la médula en la transmisión del dolor y responden a una frecuencia de 80 a 100. Hay estudios que dicen que por encima de 100 el efecto analgésico se pierde, ¿vale? Es decir, no es efectivo. Y se puede aplicar directamente sobre el nervio o al dermatoma, miotoma, etc. La analgesia aparece rápidamente, es una analgesia que si la aplicación es correcta es muy intensa y es muy rápida. Lo que pasa es que dura poco en el tiempo este tipo de analgesia. Vamos a hacer mención también a una aplicación que hay que se pone cerca del nervio, como pone aquí, que es el PENS o neuromodulación percutánea, ¿vale? Que al final es un TEN aplicado a través de una aguja cerquita del nervio que conduce esa sensación. La colocación de los electrodos resulta fundamental para el tratamiento, pues claro, si estamos hablando de que hay una modulación a nivel medular de esas neuronas, de esa segunda neurona, entonces la aplicación del TEN convencional, es decir, si la aplicación la podemos hacer en una cervicobraquialgia de forma dermatómica y localizamos muy bien la zona de dolor y hacemos correctamente la aplicación de un TEN convencional, el efecto va a ser mucho mejor, mucho mayor que si hacemos una aplicación exclusivamente local. Entonces, la evaluación del paciente es fundamental y a la hora de elegir cuál es la mejor técnica electroanalgésica. TEN de baja frecuencia o endorfínica, pues lo mismo que antes, pero con la diferencia de que aquí la analgesia vendría por otra vía, vendría por la vía de la teoría de la contrairritación. También es verdad que estimula la fibra delta y, como hemos dicho antes, la C amialínica. Y por tanto, bueno, se llaman los low TEN en la electroacupuntura, en burst cuando vienen en pulsos, en trenes de pulso de baja frecuencia y alta intensidad. Lo bueno que tiene este tipo de analgesia es que es una analgesia menos intensa que la anterior, pero mucho más duradera en el tiempo. Requieren intensidades altas, como hemos comentado, y baja frecuencia. Se utiliza mucho en tratamiento de dolores crónicos, ¿vale? Lo bueno que tiene es eso, que tiene un efecto, digamos, más duradero. Por tanto, la valoración clínica, como comentábamos, es fundamental. ¿Indicaciones de los TEN? Pues bueno, los TEN se pueden utilizar prácticamente pues, para casi todo el mundo, tienen muy pocas contraindicaciones, no las vamos a nombrar ni siquiera. Pero básicamente la indicación del TEN es para casi todo tipo de dolores, ¿vale? Casi todo tipo de dolores. Entonces, conocer bien cuáles son los mecanismos por los que provoca la analgesia resulta fundamental en el éxito del tratamiento. Se ha demostrado en los estudios que el dolor musculoesquelético hay una mejoría con el TEN del 68%, es decir, nada desdeñable. Estaríamos hablando de que el 68% de los pacientes encuentran una mejoría frente a placebo, frente a otros tratamientos en el dolor musculoesquelético y en el dolor neuropático, en la neuropatía periférica, de un 53%, que tampoco es nada desdeñable y que hay que tener en cuenta a la hora de tratar dolores de tipo neuropático. Mencionarlo solamente, el PENS o neuromodulación percutánea es la estimulación nerviosa eléctrica percutánea. Es lo mismo que un TEN, pero aplicado a través de una aguja, la cual se coloca cerca del nervio, con lo que conlleva que haya que ecolocalizar. Es decir, esto se hace mediante un ecógrafo, donde se aplica una pequeña aguja
que sirve de electrodo para estimular el nervio que queremos, en el que entendemos que es el que está conduciendo esa sensación dolorosa, y modular su respuesta de forma que no haga consciente que haya esa modulación y que mejore la clínica del paciente. También conocida como neuromodulación percutánea o invasiva. La aplicación de TEN se puede hacer, incluso se hace en medicina a nivel intratecal, es decir, se hace cerca de la médula espinal, también se puede hacer. Bueno, otro tipo de técnica electroanalgésica, pues vamos a mencionarla porque es muy interesante, porque en el dolor oncológico, sobre todo en el dolor, en la neuropatía inducida por quimioterapia, los pacientes que están tratándose con algunos fármacos quimioterapéuticos, estos fármacos provocan una neuropatía inducida por fármacos, por este tipo de fármacos, que se persiste a pesar de después del tratamiento, por ejemplo, incluso de estar curado del tumor correspondiente. Y este tipo de neuropatía provoca un dolor muy característico, con parestesia, un dolor crónico, y bueno, se viene estudiando hace mucho tiempo cuáles serían los mejores tratamientos o qué tratamientos podrían aplicarse a este tipo de pacientes, lógicamente sin interferir en el tratamiento del oncólogo. Hay dos terapias que se nombran, también se utiliza el TENS en algunas de ellas, que es el NESA, que es una microcorriente, una corriente de muy baja intensidad, que se coloca a nivel de todo el cuerpo, lo que provoca o intenta conseguir es una neuromodulación no invasiva, ¿vale? Igual que antes decíamos que había una neuromodulación con el TEN, con la aguja cerca del nervio, no invasiva, y la terapia Scramble, una terapia que lo que hace es poner varias corrientes diferentes y genera un poco de mixtura, de mezcla, de frecuencia, con lo que hace que haya una modulación, porque, digamos, le forma un poco el lío a las neuronas que transmiten el dolor. Se utilizan estas dos técnicas en pacientes con neuropatía inducida por quimioterapia, y bueno, es interesante por lo menos mencionarla. También vamos a mencionar en este bloque, la ultrasonoterapia y la onda de choque, aunque la ultrasonoterapia no la vamos a nombrar solamente, también se utiliza para el tratamiento del dolor, pero bueno, vamos a nombrar la onda de choque porque es curioso el tratamiento del dolor con la onda de choque. Las ondas de choque son ondas ultrasónicas, bueno, que básicamente de alta energía, bueno, y requieren tratamiento. El tratamiento requiere una localización precisa de la zona a tratar. Clásicamente, las ondas de choque vienen de la litotricia, es decir, de la ruptura de cálculos renales sin que se tenga que hacer una intervención quirúrgica. Lo que hacen es degradar, romper las pequeñas calcificaciones. Después apareció la onda de choque como tratamiento de elección para la tendinitis calcificante, con el mismo motivo, evitar esa cirugía que podía provocar sangrado intratendinoso, etc., y que se neoformara de nuevo la calcificación. Entonces el tratamiento resultó muy efectivo en la tendinitis calcificante, y también en el efecto mecánico de la onda de choque, pues tiene un efecto sobre el hueso, sobre la pseudoartrosis, etcétera, de osteogénesis, de reparación tisular. Es decir, las ondas de choque se utilizan para reagudizar cuadros normalmente, o para reestimular la inflamación, algunos factores de crecimiento, factores de quimiotáctico, etcétera, que lo que hacen es reagudizar los cuadros inflamatorios para reorganizar y reactivar y reparar las lesiones tendinosas, sobre todo las lesiones en diferentes tejidos.
tiene un efecto analgésico demostrado en los diferentes estudios. Sin embargo, no se conoce todavía cuál es el mecanismo que hace que las ondas de choque tengan un efecto analgésico. Porque, como decíamos anteriormente, el efecto último de las ondas de choque es reorganizar, reinflamar, reactivar la inflamación en procesos que se entienden crónicos o que han degenerado, como en el caso de las tendinosis. Por tanto, lo dejamos un poco en stand-by, pero que nombrarlo, que las ondas de choque también se utilizan para algunos tratamientos de dolor, sin todavía conocer muy bien cuáles serían los mecanismos que intervienen en esa analgesia. Otros tratamientos del dolor, pues bueno, el láser, microcorrientes, miofeedback, magnetoterapia, cinesiterapia, terapia manual. El láser, microcorrientes y la magnetoterapia lo vamos a englobar dentro del mismo cuadro, que son bioestimuladores. Lo que hacen básicamente intentan conseguir una estimulación celular y una reparación tisular. Por eso se utilizan también como herramienta para el dolor, pero desde el punto de vista de la reparación tisular. Es decir, intentan tratar el dolor intentando reparar un daño que el que teóricamente provoca ese dolor. Entonces, pues el láser ha demostrado eficacia en los tratamientos, en los puntos gatillos y la fibromialgia. También ha demostrado eficacia en algunos dolores de tipo neuropático. Las microcorrientes, pues bueno, tienen un efecto también bioestimulante, sobre todo en la reparación de úlceras, de la piel, etcétera. Y la magnetoterapia, pues reduce el edema y de esa manera también tiene un efecto osteogénico. Pasa un poco como las ondas de choque, también hay una reactivación de los tejidos hacia la reparación. Parece ser que por ese efecto antiedemático que pueden tener la magnetoterapia en algunos casos, parece que la que provocaría también cierta analgesia en algunos pacientes, sobre todo de dolores de tipo mecánico. El miofeedback, nombrarlo sobre todo para el tratamiento de pacientes con patología como la condropatía rotuliana, condromalacia rotuliana, problemas del síndrome extensor de la rodilla, porque miofeedback podemos controlar movimientos que no provocan dolor. Entonces hay un control neurológico, cortical de algunos movimientos, incluso podemos visualizar esas pequeñas diferencias que puede haber de un miembro a otro, de un músculo a otro. En el caso del tratamiento en el tratamiento en pacientes con síndrome femoropatelar o condromalacia rotuliana, como todos sabemos, el fortalecer normalmente el vasto interno oblicuo hace que muchos pacientes, cuando empiezan a someterse a carga progresiva, pues aparece el dolor, sobre todo en los primeros estadios, porque ahí ese roce articular, ese roce del cartílago, a veces se produce durante la ejecución del ejercicio. Y en estos casos el miofeedback ha demostrado una eficacia muy grande a la hora de poder hacer el ejercicio controlando el paciente esa intensidad muscular, ¿no? Esa coordinación intermuscular entre los diferentes vastos del cuádriceps y también intramuscular, y evitando el dolor y a la vez consiguiendo la intensidad que buscamos, ¿no? Objetivo. Entonces se ha visto muy interesante esta técnica para tratar, fortalecer, en este caso, el vasto interno sin ese dolor que se puede presentar en algunos casos. Nombrarlo, es decir, hay más casos concretos, como por ejemplo en las lesiones del sistema nervioso central, el miofeedback, etcétera. Pero bueno, básicamente eso. Después, dentro de la cinositerapia, todas estas técnicas se pueden utilizar de forma conjunta, como hemos dicho al principio, la criocinesia. La cinesiterapia se puede utilizar también conjuntamente con algunas técnicas de electroterapia, muy eficaz a la vez en algunos casos. La cinesiterapia es fundamental también para el tratamiento del dolor.
sobre todo en dolores de espalda, etcétera. Mantener un estado muscular aceptable está demostrado que hace que el dolor sea mucho menor en intensidad y en duración. Y después la terapia manual, la masoterapia, etcétera, también se ha visto efectiva en algunos casos, bien aplicada a pacientes para el tema del tratamiento del dolor. Bueno, en principio, pues hemos nombrado los grandes bloques de tratamiento del dolor en fisioterapia, como hemos comentado, lo más importante hoy en día, y estaríamos hablando de la electroanalgesia. Hay mucha bibliografía en referencia a cuáles son los tratamientos más adecuados, conocer la fisiopatología del dolor, conocer cuáles son los mecanismos que hacen que el dolor persista, se haga duradero, que aumente de intensidad, conocer los procesos en ciertos tipos de dolores, como por ejemplo la neuropatía inducida por fármacos contra la neoplasia, etcétera, hace que podamos conocer cuáles serían, digamos, las mejores herramientas para el tratamiento de los pacientes, ya sean de tipo musculoesquelético, porque en fisioterapia o medicina física siempre se ha visto que, bueno, el tratamiento del dolor siempre se basa clásicamente se basa en pacientes con problemas de aparato locomotor, pero no tiene por qué ser así. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en clínica con muchos pacientes con SUDEC, con algodistrofia, con problemas de otro tipo, con dolores de otro tipo, que no tienen por qué estar exclusivamente relacionados con problemas de músculo esquelético. También podemos encontrarnos con dermalgia, muchos tipos de dolores que no tienen por qué tener una correlación directa con el aparato locomotor, pero que sí, desde la fisioterapia sí podemos aportar técnicas que sirvan para que los pacientes que están sometidos a tratamientos con fármacos, pues eviten en algunos casos el consumo excesivo, la automedicación, etcétera, y también que podamos colaborar y participar también en las unidades de dolor que tratan a los pacientes con dolores más intensos, y que se ha visto que es importantísimo, por ejemplo, en los dolores de espalda, que la participación de los fisioterapeutas hacen que el número de crisis que pueden tener los pacientes con lumbalgia, con problemas de raquialgia, pues se vea muy disminuido si están en tratamiento en fisioterapia, en seguimiento por parte de los fisioterapeutas. Bueno, agradecer a mi siempre colaboradora Antonia Valverde, que es fisioterapeuta del Hospital de Lorca, y a mi amigo Francis Tamayo, que os recomiendo, tiene una exposición fotográfica, es fotógrafo, sobre el dolor. Precisamente esta foto que aparece aquí se lo hizo sobre el Behçet, la enfermedad de Behçet, y se llama cefalalgia, ¿no? Por ese tipo de dolor que a veces presentan los pacientes con esta patología. Y agradecer a los dos, pues siempre que estén dispuestos a colaborar conmigo, a ayudarme. Y nada, y espero que os haya gustado la ponencia, y no sé, animaros a emprender a emprender un camino que dentro de la fisioterapia yo considero fundamental, porque como comentaba al principio, los pacientes cuando vienen a consulta, cuando van al hospital, cuando van a cualquier acto clínico, el motivo principal es que hay dolor. Y entonces el dolor es un signo que nosotros no podemos olvidar, que nosotros tenemos que prestar un tratamiento lo más acorde posible al paciente, lo más basado en la evidencia que haya en los libros, en las publicaciones. Tenemos que estar actualizados en este tipo de terapéutica, y sobre todo tenemos que estar con la mente muy abierta, sabiendo que el dolor normalmente, los tratamientos que se muestran muchas veces más efectivos son los multidisciplinares, contando con que tienen un efecto psicógeno muy importante la labor del psicólogo y del psiquiatra,
en algunos tipos de dolores. Entonces, el dolor tenemos que enfocarlo desde el punto de vista de la salud, desde un punto de vista muy general, porque el dolor es un síntoma, pero puede venir por muchos caminos y al final es, digamos, lo que hace que la vida de las personas se vea muy mermada en algunos casos y que nosotros podamos estar para ayudar a este tipo de pacientes, a los pacientes que presentan dolor y que nosotros no seamos un pilar más fundamental en el tratamiento del dolor. Pues nada, agradecer a Antonia y a Francis por la foto, a Antonia por su ayuda también con la ponencia. Referencia y bibliografía, pues he puesto para que vosotros conozcáis que existen la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, es decir, la fisioterapia se ha encargado siempre de tratar dolor y entonces existe la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor. Hay mucha bibliografía en referencia al dolor y a la fisioterapia, medicina física, a muchas técnicas que existen para tratar el dolor. Yo he resumido, entiendo las más importantes, hay muchas más. Y la Sociedad Española del Dolor, que es una página muy interesante, también hay muchas publicaciones, etcétera. Y básicamente pues he puesto tres referencias bibliográficas por las que, digamos, pues bueno, he basado un poco la ponencia, que es la analgesia por medio físico del doctor Juan Plaja, la electroterapia basada en la evidencia de Watson, de la editorial McGraw-Hill, y el Kenneth Knight, que es de crioterapia, que es un libro muy interesante para la aplicación del frío en medicina deportiva y en fisioterapia. Bueno, pues nada, pues espero que os haya gustado y nada, animaros a que sigáis interesados en el dolor, en los tratamientos que hay actualmente, que no son pocos, son muchísimos, y ya digo, y intentar que podamos trabajar de una forma coordinada. Nada, pues encantado de presentar esta ponencia y pues, bueno, por aquí me tenéis para lo que necesitéis. Un saludo. Venga, hasta luego.